Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros Alejandra Barrios, que es la directora de la Misión de Observación Electoral, la MOE. Bienvenida a esta mesa. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estarlos acompañando en Voces RCN. Diana Andrade, analista política, gracias por estar aquí. Juan Carlos, muchas gracias y a todos los oyentes, buenas noches. Jorge Coronel, asesor y columnista, bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los compañeros y compañeras de la mesa y a los amables oyentes. Y Gabriel Vallejo, excongresista, bienvenido también a esta mesa. Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y a mis compañeros de panel. Bueno, hoy tuvo lugar una jornada muy intensa en el Senado de la República. Esa Cámara, la Cámara Alta del Congreso colombiano, sometía a votación la consulta que le formulaba el Gobierno Nacional para que expidiera el Congreso, el Senado, una especie de aval, de modo que el Gobierno Nacional pudiera convocar la consulta popular, en donde iba a incluir una docena de preguntas relacionadas con el proyecto de reforma laboral que se había hundido. La votación se llevó a cabo rápidamente y al final el Senado hundió esta iniciativa gubernamental por 49 votos contra 47. Hubo momentos realmente tensos ahí. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que había habido un fraude, que se había cambiado un voto. Hubo gritos, hubo casi que empujones, la policía tuvo que intervenir. En un momento dado, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en su cuenta de Twitter, habla de fraude. Armando Benedetti habla de fraude. Antonio Sanguino, el ministro del Trabajo, hace unos minutos aquí dijo que ha habido un fraude y que además esto puede desembocar, dijo el doctor Sanguino, en un estallido social como el que se produjo en Colombia en el gobierno de López Miquelsen en el 77. Armando Benedetti, después de todo esto, dijo lo siguiente. Pues en principio yo como gobierno no puedo decir que no me gusta, pero realmente yo no entiendo eso porque lo están haciendo 10 semanas después de que se hundió en la comisión y faltan 5 semanas. En 5 semanas usted no alcanza a mandarlo a la comisión, a que se den ponentes, a que se haga ponencia, a que salga de comisión y vaya a plenaria. Es imposible. Luego los tiempos no dan. Y Efraín Cepeda, el presidente del Senado, también habló. Aquí está. Se hundió la consulta por 2 votos, creo, y después de un desorden tocó levantar la sesión, pero Consulta Popular se hunde, queda viva la reforma laboral, se aceptó la apelación, ahora se discutirá la laboral nuevamente. Pues sí, constriñeron al señor secretario, incluso le arrebataron la hoja, que son desmanes, por supuesto, sí que se levantó la sesión, sí que queda viva la reforma. Yo debo mandarla a una comisión diferente a la séptima y ahí se va a tramitar. Muy bien, según los expertos en derecho constitucional, el gobierno no puede convocar esta consulta popular por decreto, y sino que tiene que volverla a presentar en el Congreso de la República. La pregunta es, ¿cuál es la gran conclusión de este episodio de hoy? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Con qué ojos ven lo que pasó? Alejandra Barrios. Pues Juan Carlos, pues en últimas pierden todos, porque lo que se vio en la televisión no creo que sea algo que en una democracia deba verse. Hubo acusaciones de todo lo que se señalaba hace un momento, acusaciones de fraude, se genera entonces, se incrementa la polarización. Preocupan muchísimo además las primeras reacciones que ojalá empiecen a temperarse. Uno entiende que eso es el calor. Había mucha tensión desde ayer en el Congreso, el fin de semana también fue muy movido en negociaciones, pero tienen que empezar a temperarse las declaraciones. Aquí no podemos hablar de radicalización en el discurso, ni podemos hablar de un paro nacional, ni tenemos que hablar de una huelga general. Lo que hay que volver a empezar a atender son puentes, porque como usted lo acaba de señalar, tenemos 2 reformas que se mueven en el Congreso, muy difícil por los tiempos, pues la mini reforma, digamos, una reforma acotada del Partido Liberal, la reforma resucitada, quedan 5 semanas en el Congreso más o menos en tiempo laboral, y lo que necesitan nuevamente es hablar gremios, trabajadores, representantes de las diferentes organizaciones políticas, el gobierno, y dar un ejemplo de sensatez y de diálogo. ¿Coincide con ese punto de vista Jorge Coronel?
Yo creo que aquí hay que plantear lo siguiente, y es que en un escenario en el cual se produjeron unos asuntos, voy a plantearlo en términos de procedimiento, donde por ejemplo ayer se dio una discusión normal dentro de un proceso sobre el cual implicaba debatir la consulta. Hoy pues fue convocado el Senado, la plenaria, para el proceso de votación, y lo primero que se halla es un cambio en el orden del día. Lo segundo, pues eso que implica un proceso de alargar el debate. Lo tercero es que eso pues al cambiar el orden del día e introducir los informes de la apelación que se había radicado hace casi 2 meses, eso pues crea otro escenario muy distinto al cual pues digamos estaba pensado en la plenaria del Senado. Y por último pues el tiempo de la votación en el cual se produjo el proceso ya de votar la consulta, y la confusión que se produce al final sobre la votación de si fueron 47, escuchábamos ahora la intervención de Cepeda, el presidente, y todavía con cierta duda dice, no sé si fueron 46 o por 2 votos, dijo él, no tengo, con cierta duda. Pues eso es una manifestación de la confusión que se produjo al final, y yo creo que todos esos elementos pues no le vienen bien a la imagen de una corporación como es el Congreso, en donde digamos tiene que primar el orden en el sentido de cumplir las normas. Me refiero a ese orden, no estoy diciendo que no vaya a haber debate ni mucho menos, sino al orden del cumplimiento de normas, y yo creo que entonces en ese sentido no viene bien. Ese digamos que es el balance, y en mi opinión es un asunto que se produjo en los procedimientos a los cuales fue convocada la plenaria del Senado. Gabriel Vallejo, ¿cuál es su opinión? Juan Carlos, le voy a contestar su pregunta, que me parece importante: quiénes ganan y quiénes pierden. Lo primero es que gana la democracia colombiana, en la medida en que aquí hay un órgano independiente como el órgano legislativo, la rama legislativa que se pronuncia. Yo creo que gana el Senado, quien hace respetar su dignidad frente a un ataque, en mi opinión, burdo y bajo que hizo Gustavo Petro el 1 de mayo. Ganamos los colombianos, Juan Carlos, quienes nos ahorramos 700.000 millones de pesos en un momento de crisis fiscal. Ganan 450.000 empleos formales que se iban a perder o que siguen estando en riesgo en caso de mantener esa posición obtusa del gobierno nacional. Por supuesto, ganamos los partidos de la oposición, Juan Carlos, que de alguna otra manera, en la semana pasada que nos reunimos los directores de los partidos para analizar el tema de la consulta y buscar la manera de cómo íbamos a abordar de manera coordinada y conjunta el debate, pues logramos que él no ganara. ¿Quién perdió, Juan Carlos? Pierde Gustavo Petro, pierde la política de guerra a muerte que anunció Gustavo Petro el 1 de mayo con su bandera, recuerde usted la famosa bandera de Simón Bolívar, en donde claramente fue una amenaza al Senado de la República. Pierde el pacto histórico, pierde el Partido Verde, que de alguna otra manera siguen evidenciando que son enemigos de los trabajadores colombianos y de la informalidad, y que son amigos de mantener a más de 13 millones de colombianos en la informalidad. Yo creo, Juan Carlos, que hoy fue un día, yo lo llamo el día de la dignidad del Congreso. Yo hubiera quedado absolutamente triste y decepcionado si el Senado de la República hubiera aprobado una consulta popular que es producto de una venganza política del gobierno de Gustavo Petro ante el archivo, en ese momento, de la reforma laboral. Ese es como mi balance preliminar al respecto. Diana Andrade, ¿qué piensa del asunto? Muy en el camino del doctor Vallejo. Siento que los colombianos ganamos al ahorrarnos 700.000 millones de pesos que el gobierno ha dicho constantemente que no tiene presupuesto para pagar muchas deudas, como la salud, los subsidios a ICETEX, como los subsidios a la energía de los colombianos estratos 1, 2 y 3. Por supuesto, dejan evidencia también
cómo algunos congresistas prefieren el populismo por encima del diálogo, por encima de la voluntad de los colombianos, pero además también entendiendo el pequeño y mediano empresariado que es el más afectado con esta reforma. Por supuesto, el Congreso también manda un mensaje a la sociedad diciendo, por supuesto, tenemos que cambiar algunos aspectos que hay en el Estatuto de Trabajo, pero no por esto vamos a darle pie a que el gobierno, con una excusa populista de la reforma laboral, inicie una precampaña electoral de cara a 2026, que en últimas, hoy en la intervención de sus congresistas se denotó que la intención realmente no es favorecer los derechos laborales de los colombianos, porque si fuese así no se hubieran tardado 7 horas definiendo el orden del día, sino que va más allá, y ese más allá es lo electoral. Muy bien. Alejandro Villegas. Oiga, pero ¿no será que con cara o con sello ganaba el presidente de la República? Porque de un lado lograba agitar pues, lo que él busca también de alguna manera a sus bases de cara a la elección presidencial, y aquí estoy viendo unos chats que tomó el diario El Espectador, donde el presidente, antes de que se produjera el hundimiento de la reforma, ya el presidente hablaba de huelga general. Y el ministro Benedetti le responde al presidente, que estaba siguiendo en directo esto, a pesar de que en China era madrugada, le dice a quién le correspondería la convocatoria, quién convoca la huelga general, a quién se lo dice que lo haga, le pregunta Benedetti. ¿Será que el presidente también gana de alguna manera? Porque aquí logra el objetivo de movilizar nuevamente, ir poniendo este asunto en la agenda del país, doctora Alejandra Barrios. Pues Alejandro, sí hay una lógica de movilización de este gobierno, no es una lógica nueva. El gobierno y la forma de su ejercicio de la política es precisamente en la calle. Entonces, como ocurrieron las cosas hoy en el Congreso, lo que termina generando en la ciudadanía es una mayor polarización y radicalización, que creo que es lo que más nos debe preocupar, porque la radicalización del discurso, además en pleno proceso electoral en un país como Colombia, incrementa las posibilidades de violencia frente a candidaturas, etcétera. La forma como se dio el debate al final, el cierre, la votación en el Congreso de la República, no es el mejor ejemplo de cómo deben solucionarse los temas en democracia. Y aquí lo que viene, la parte que viene, es cómo el gobierno va a abordar el tema. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque indiscutiblemente los ojos quedan puestos sobre el Congreso de la República. El tema laboral, igual que el tema de la salud en este país, no son temas menores. Tenemos una crisis de la salud profunda y unas reformas que se deben desde el Congreso de la República al tema de la salud. Y tenemos también unos problemas laborales, sobre todo de desempleo, de necesidad de reconocer unas mejores condiciones laborales para quienes tienen trabajo, que requieren también un debate juicioso en el Congreso de la República. Si logramos avanzar en ese sentido, ahí vamos a poder ganar todos. Pero si no lo logramos, esto va a ser candela discursiva de aquí al próximo año, a marzo. ¿Cómo va a ser la atmósfera? Porque también usted ha escuchado el tono que viene utilizando el ministro de Salud con la reforma de su sector. Pero veámoslo por parte. A ver, una huelga general lo va a llamar el gobierno nacional a hacer un paro ¿qué? De empresarios, de trabajadores, cuando termina afectando su propio orden público, termina afectando su propio sistema económico. Entonces, digamos, no tiene mucho sentido. Movilización de los trabajadores me parece que es absolutamente normal. Esperar que las centrales obreras o este fin de semana o la próxima semana hagan unas movilizaciones, señalen su desacuerdo o cuáles son los temas que se deben debatir en el Congreso de la República. Y es voltear a ver el Congreso de la República cómo toma la decisión de abordar el tema. ¿Que van a haber movilizaciones? Creo que es lo más normal. Las centrales obreras lo harían con este o con otro gobierno. Pero mire lo que está diciendo el ministro Sanguino, a quien entrevistó Juan Carlos hace unos minutos. Ya habla de que no descarta un estallido social. Estamos hablando de pero digamos que creo que en lo discursivo exageran y polarizan y tensionan demasiado la cuerda. Le conviene objetivamente a este gobierno, al gobierno del doctor Petro,
un estallido social en su propio gobierno frente a qué o frente a quiénes. La institucionalidad colombiana es lo suficientemente resistente como para decir que lo que se va a ir a tumbar es el Congreso, o se van a ir a acabar con los partidos. Eso no existe en este país. Lo que tenemos que encontrar es una forma de conducir nuevamente la discusión. Doctor Vallejo, Alejandro, ¿cuál puede ser el tono de esa huelga general? Yo, digamos que se ha planteado desde hace ya semanas esa teoría de que el gobierno ganaba con cara o con sello, que es lo que usted nos pregunta. Yo no estoy de acuerdo por lo siguiente. Sin duda alguna, la derrota es decir, el gobierno perdió hoy en frente a la consulta. Yo no creo que hubiera ganado nada distinto a lo que él ha venido haciendo desde hace ya muchos meses, que ha profundizado en el último tiempo, y es agudizar o promover la confrontación ciudadana. Este seguramente será un ingrediente adicional, y en eso coincido con Alejandra, para atizar la polarización o el discurso de polarización. Yo no creo que el gobierno hubiera ganado con la pérdida de la consulta en el Senado. Por el contrario, creo que el gobierno, en su desespero político, ojalá no caiga en el error de seguir agitando a la ciudadanía, de seguir profundizando la confrontación ciudadana, porque si lo que quiere el gobierno es llevarnos a eso, a una confrontación entre colombianos, parte de su estrategia política y de lo que al final el gobierno pues se ha caracterizado por hacerlo, creo que ese sería su gran error. Y esa es una tentación que puede tener el gobierno. Lo vemos en los trinos recientes de Gustavo Petro. Ese sería, en mi opinión, una gran equivocación, porque yo creo que los colombianos, en la gran inmensa mayoría de los colombianos, no vamos a caer en la trampa de la confrontación ciudadana, Alejandro. Yo estoy convencido de ello. Y por el contrario, le permitirá a quienes estamos en la otra orilla tratar de buscar elementos que nos unan para enfrentar al gobierno en el 26. Claro que hay varios puntos de la reforma laboral que sin duda son muy atractivos, ¿no? Y que en términos electorales se puede posicionar. Doctor Coronel, ¿qué piensa de este escenario de huelga general? ¿Aquí gana el presidente o pierde? ¿Cuál es la lectura? Es que yo creo que no podemos omitir en el debate unos puntos que son sustantivos para él. Y es que, por ejemplo, pues hoy podemos estar mirando las formas como la gente podría expresarse en función a la negación que tuvo el Senado de la consulta, pero recordemos que lo que motivó la reforma, lo que llevó a que el gobierno planteara la reforma laboral, pues fue justamente unos derechos que se pierden en el 2002. Y por lo tanto, en ese momento, lo que la gente quizá no supo, no fue consciente, y eso es lo que quiero traer a colación en el debate, es que pues allí se perdieron unos derechos que hoy se pretendían reivindicar. Entonces, esos elementos traídos a hoy, yo lo que sí creo es que esta forma de tramitar la reforma laboral, tortuosa, difícil, pues por lo menos sí ha permitido que la gente reconozca lo que pasó, y ahí sí hay una forma de conciencia colectiva, y yo creo que ese es un elemento que nosotros no podemos sustraerlo del debate. El hecho de que el presidente o las centrales o quien invite a las movilizaciones, recuerde que se dio la del 18 de marzo, el día que se hunde la reforma en Comisión Séptima del Senado por los 8 senadores y senadoras, y el 1 de mayo, en el marco de del Día del Trabajo, se da aquella también movilización. Por lo tanto, esas movilizaciones son también, en mi opinión, una respuesta a ese proceso en el cual la gente comprendió que era una reforma de reivindicación de derechos. Y en gracia de discusión de esta mesa, pues yo creo que sí es un error, y se los dije a los senadores porque yo fui el representante del Ministerio de Hacienda junto con el ministro Sanguino por parte de Trabajo en la reforma laboral. Les dije a los senadores allí, les dije que era una confusión en la cual ellos estaban cayendo, y cayeron, porque no estaban entendiendo ni siquiera lo que la Corte había dicho sobre el derecho al trabajo. Estoy diciendo, la reforma laboral reivindicaba derecho al trabajo, y la Corte ha dicho que
cualquier reforma que vaya en ese sentido o proyecto de ley en ese sentido, lo que tiene que empezar a reivindicar son condiciones dignas y justas de él. Para ponerlo en términos sencillos y que la gente nos entienda, los senadores lo que tenían que haberle preguntado a la reforma es ¿qué tanto creaba condiciones dignas y justas? Un poco para ponerlo en términos sencillos. Pero lo que le hicieron fue preguntas sobre qué tanto empleo genera y qué tanto informalidad corrige. Ese es un error porque esas son variables que son de una política de empleo, no de una reforma laboral. Por lo tanto, eran dos cosas distintas que no se podrían traer al mismo debate. Y sí está bien dicho, eso en gracia de una discusión, sí está bien dicho que la reforma laboral ninguna debe crear empleo, debe crear condiciones dignas y justas. Claro, la respuesta va a ser entonces, ¿para qué una reforma? Es que la reforma es para que el sistema funcione y el empleo está en un plan de desarrollo, en una política de reindustrialización, en una política de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas son discusiones que se dan allá y no se deben dar en el marco de esto. Por lo tanto, entonces hay una confusión grandísima de la Comisión Séptima al creer que entonces una reforma debe crear empleo. Bueno, eso fue lo que dijo Gloria Ramírez en su momento. Doctora Diana. Hay varios puntos importantes, doctor Jorge. Usted dice, no, se debe impulsar unas condiciones dignas y justas. Pero el gobierno, ahí sí como dice el dicho, no aplica. En el gobierno de Gustavo Petro hemos visto cómo la contratación informal ha incrementado o hasta triplicado, en el que además lo hemos visto en diferentes escándalos, han sacado mujeres en estado de embarazo de sus puestos, de sus cargos, en el que no se ha dignificado muchas personas que están colaboradores del gobierno. ¿Cómo pretende el gobierno nacional exigir algo que ni siquiera desde su casa da el ejemplo? Pero adicionalmente, es que también eran muchas preguntas tendenciosas que estaban dentro de la consulta, haciéndolas pasar como si estuviesen dentro de la reforma. Por ejemplo, contrato laboral para los campesinos, para los jornaleros. Resulta que en el agro, un jornalero no siempre está sembrando en la misma finca ni el mismo cultivo, es rotativo. ¿Cómo una persona, como otro campesino agrario va a tener en contrato laboral a un jornalero si la cosecha dura apenas 1, 2 o 3 meses? ¿Cómo no se entiende tampoco las bases de la sociedad? ¿Cómo se puede exigir algo que realmente en la práctica no existe, por más garantías y condiciones dignas que se le quiera dar a todas las personas que prestan un servicio, que prestan trabajo? Creo yo, y para ser muy sincera con la audiencia, que es más el populismo que realmente lo que quieren contribuir para los derechos laborales de los colombianos, que si bien sí hay unos vacíos que se pueden mejorar, y esos vacíos están dentro de la mini reforma que radicó el Partido Liberal, en el que sí apoyo varios de estos puntos. Doctora Alejandra. Sobre eso yo quisiera retomar lo que dice Diana, porque si ponemos ahora las cámaras y las luces sobre el Congreso de la República, porque es ahí donde se va a jugar en democracia la discusión, entonces la pregunta, como lo que señala Diana, termina siendo para el Congreso de la República: ¿para ustedes es importante el tema laboral? ¿Es para ustedes importante o no? Y esa es la pregunta que va a tener que resolver el Congreso de la República en sus diferentes facciones, que son las discusiones que se tienen que dar, ojalá con juicio, ojalá con muchísima seriedad, que el mismo Congreso diga, vea, para nosotros si es importante o no. ¿Qué busca, y lo voy a decir solamente en lo teórico, en el PowerPoint, qué busca resolver una consulta popular? Cuando el Ejecutivo y el Legislativo se encuentran que hay diferencias frente a lo que consideran un tema importante para cada una de estas dos instituciones. Si hay diferencias frente a lo que consideran importantes y no las pueden resolver, entonces uno le pregunta a los ciudadanos. Aquí el Congreso de la República dijo, ¿sabe qué? Yo no considero como Congreso que sea un tema relevante para que lo solucionen los ciudadanos. Considero que es un tema que tengo que solucionar yo. Yo sí creo.
estoy absolutamente convencida que el Congreso de la República ahora tiene que dar una respuesta a esa pregunta. ¿Es relevante o no el tema de los trabajadores? Primero. Y dos, ¿qué temas de los trabajadores es relevante? Porque también creo que es importante reconocer que el Congreso de la República no puede tomar decisiones de reformas porque viabiliza o no, es amigo o no de un gobierno. Toma decisiones porque considera que es lo mejor para la ciudadanía. Sí. Y esa es la respuesta que va a tener que solucionar ahora. Sí, doctor Frone. Bueno, una cosita aquí para contestarle a Diana algo. Yo creo que no podemos trivializar la consulta porque inclusive generalizar algunas preguntas, porque por ejemplo con el tema agrario no había una pregunta que estuviera planteado como Diana lo acaba de decir. La pregunta lo que decía era, por ejemplo, que si los trabajadores agrarios podían tener un régimen laboral especial, que es distinto. Y la otra pregunta que hacía referencia sobre los contratos a término indefinido lo hace en un sentido de que se debe promover la estabilidad laboral mediante esos contratos como una regla general. Y todos sabemos en esta mesa pues la razón de eso. Entonces digamos que no trivialicemos las preguntas, digamos que las preguntas estaban puestas en una connotación de intentar recoger pues buena parte de la reforma. Y lo segundo es lo siguiente. El problema, y también lo digo en una gracia de discusión, inclusive esto ameritaría un debate muchísimo más amplio, pero voy a plantearlo, y es que a la reforma le empezaron a preguntar el tema de la informalidad, cuánto reduce la informalidad y cuánto la corrige. La informalidad es una categoría que básicamente pasa por un tema de registro. O sea, preguntémonos cómo se mide la informalidad en Colombia. Pues hay dos formas de medirla: la informalidad empresarial y la informalidad laboral. Y básicamente, si usted la mira, cómo se mide, es un asunto casi que se reduce a un registro. Es decir, pues yo soy informal laboralmente, empresarialmente, cuando no tengo cámara de comercio. Entonces, si tengo el registro, pues me volví formal, ¿sí? Y todos sabemos aquí, yo pasé por cámara de comercio, trabajé en una de ellas, y todos sabemos aquí que el registro no soluciona todavía nada. Eso es un registro. Después digo que es un debate que deberíamos dar algún día. Pero en el tema laboral, son 8 condiciones que tiene que cumplir la persona, y particularmente es un asunto de seguridad social, otro asunto de registro. Entonces, por eso este gobierno ha planteado una discusión al país, y es: saquemos un poco esa discusión de formales, informales, y más bien vamos a reconocer unas dinámicas que hay detrás de esa que no se puede ver. Por eso el gobierno habla de economía popular. Entonces, ahí hay una discusión, lo planteo para que siga gravitando, pero termino con esto, Gabriel. Entonces, creo que a la reforma se le pidieron cosas que no eran. Hoy al Congreso, Alejandra dice que la pregunta el Congreso tiene que resolverlo, pero tampoco vamos a ser ingenuos, y es que entonces lo pudieron haber hecho en la Comisión Séptima, no lo hicieron, y ahora sí, contra el reloj, a 5 semanas de terminar sesiones, ahora sí, al destapar la apelación y al aprobarla, ahora sí quieren decir que entonces están interesadísimos en la reforma laboral, cuando presentaron esa mini reforma que obviamente no es nada de lo que se presentó. Entonces tampoco podemos ser tan ingenuos a eso, y hay un problema de tiempo. Jorge, es que yo sí antes te de quiero la pausa, decir... Gabriel Vallejo. No, lo que le quería, perdón, Juan, sí, lo que le quería decir a Jorge es que estoy de acuerdo en que no se trivialicen las preguntas, pero lo que no podemos ser ingenuos es que la consulta era un instrumento político, de acción política del gobierno. Decir que la consulta tenía un propósito benéfico para los trabajadores es ser muy ingenuos, porque la consulta popular tenía un propósito exclusivamente político, y el gobierno lo sabía. Eso es lo primero. Lo segundo, frente a la reforma laboral, Juan Carlos, muy corto. Jorge, yo creo que al final, en la discusión de cualquier proyecto de ley, yo sí creo que los proyectos de ley tienen que medir los impactos en todo el sentido de la palabra, es decir, cuánto vale, cuánto cuesta, qué impactos tiene. Y es innegable, esto es irrefutable. 1, la reforma laboral aumentaba el costo laboral. Eso es irrefutable, porque estabas aumentando el costo laboral, y eso tiene un impacto económico. Se pierden empleos, especialmente de sectores. Claro, eso lo dijo Fedesarrollo. El Fedesarrollo claramente dijo: la reforma laboral tiene un impacto en 451.000 empleos formales. Lo dijo el Banco de la República, sí. Y Fedesarrollo lo ratifica. Pero lo otro es que al final el tema de la reforma, que usted lo explica bien, es mejor en las condiciones, pero aquí no podemos ocultar un tema absolutamente sensible, y es: en Colombia hay 13 millones
600.000, 700.000 trabajadores informales. La pregunta que yo hago abierta en este micrófono, Juan Carlos, es: ¿lo que planteó el gobierno de Gustavo Petro y lo que sigue planteando en la reforma laboral ayuda en algo, contribuye en algo a mejorar la condición de estos trabajadores? ¿O por el contrario, lo que hace es que profundiza el problema y seguimos apareciendo como el primer país en la OCDE de más informalidad laboral? Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 8 de la noche, 6 minutos. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Diana Andrade, Alejandra Barrios, Jorge Coronel y Gabriel Vallejo. Y querían intervenir Diana Andrade y Jorge Coronel. Tiene la palabra Diana Andrade. Juan, muchas gracias. No, yo le quería responder a Jorge que le pasa lo que ha venido pasando todo este tiempo con el gobierno. Salen con algo el gobierno y luego salen otros a decir, no, es que lo que quería decir no era eso, sino, y salen con otra explicación. Cuando hablé del tema, de uno de los puntos como el tema agrario hacia los campesinos, yo le quiero decir, Jorge, que es que esta interpretación o esta explicación es la que han venido dando no solo los congresistas del gobierno, sino también los funcionarios. Entonces, una de las razones por las que le decían a la ciudadanía en relación a apoyar la consulta popular era, pues usted cómo va a decirle a un campesino que no tenga trabajo formal, laboral, un contrato laboral, cuando han estado en la informalidad toda su vida, tiene derecho a una pensión. Esta mañana se lo escuchaba precisamente a uno de los funcionarios del gobierno que hoy estaban en el debate. Entonces, ahí la culpa realmente es la comunicación del gobierno, porque entonces resulta que dicen una cosa, tienen escrita otra, pero tal vez la interpretación viene siendo otra, como ha venido pasando no solo en este tema de la consulta popular, sino en la mayoría de los, no solo reformas, proyectos de ley, sino casos de que vienen del gobierno de la República. Y acaba de anunciar Efraín Cepeda que va a ser la Comisión Cuarta del Senado la que estudie la apelación de la reforma laboral. Comisión de Presupuesto. Bien, quería... Jorge Coronel quería intervenir también. Sí, gracias, Juan. Quería plantear lo siguiente, y es sobre lo que Gabriel decía al final en el asunto de que a toda reforma pues hay que medirle los impactos y todo, y ponerlo en términos de costos o de precios y de valores y de empleos, en este caso con la reforma laboral. Gabriel, mire, se invoca bastante el estudio de Fedesarrollo que usted lo anunció, lo mencionó, pero también aquel famoso estudio del Banco de la República, que dicho sea de paso, fue hecho en un momento muy distinto al cual hoy se estaba discutiendo, y digo hoy 18 de marzo que estábamos en tercer debate en Comisión Séptima. Era muy distinto. Ya había unos artículos que no estaban, etcétera, etcétera. Superemos eso y digamos que era un informe que quedó planteado ahí. Ese informe, Gabriel, que a mí me parece que induce a errores, en el siguiente sentido, es un modelo. Aquí todos deben entender que eso es una forma de empezar a hacer estimaciones, pues se hacen unos modelos con unos supuestos. Yo les dije a los congresistas, ¿ustedes revisaron los supuestos de ese modelo? Técnicamente, y me van a excusar los oyentes, técnicamente ya un modelo de equilibrio general, y ustedes le revisaron los supuestos a ese modelo. Discutibles, le digo yo, discutibles los supuestos, pero superemos el debate, esa discusión. Y resulta que ese ejercicio que ellos hicieron, entonces dijeron, mire, aquí lo que va a haber es un aumento de costos laborales porque aumentará los recargos nocturnos, los dominicales, etcétera, y por eso costos laborales aumentan y por lo tanto eso le pega al empleo, por lo tanto estimaron una reducción del empleo formal. En ese modelo, Gabriel, en ese modelo, que es un modelo de costos laborales. Si el modelo fuese otro, los resultados serían distintos, pero yo les dije lo siguiente, a los investigadores del Banco de la República, esto lo digo porque lo dialogué con ellos, y a los investigadores del Banco de la República les dije, listo, ¿en dónde va a quedar ahora ese mayor costo laboral? ¿En bolsillo del empleador o del trabajador? Pues por supuesto del trabajador, me dijeron. Listo, entonces les quedó faltando la mitad. Hagan otro modelo para que expliquen qué pasa con esos recursos, 2.000, 4.000 pesos, qué sé yo, lo que vaya a quedar en el bolsillo del trabajador, y expliquen qué pasa con eso. La teoría simplemente explica que esos recursos se van a consumo porque la tasa de ahorro nuestra es muy bajo, sobre todo en ingresos bajos, ¿no? En salario mínimo. Por lo tanto, eso va a consumo, y ahí es donde la otra mitad no estaba explicada. Yo les dije a los senadores, aquí falta
un modelo distinto que empiece a explicar el impacto en la demanda. Y no hay ningún modelo hoy en Colombia que lo explique. Por lo tanto, entonces, con el vacío que estoy indicando y con la confusión que ya presenté, bajo esas condiciones se votó y se hundió la reforma laboral. Jorge, Juan Carlos, deme una muy pequeña réplica, Jorge, entendiendo Adelante. la explicación que él da, que me parece válida desde lo técnico. Pero hay una realidad, Jorge, que es innegable, sobre todo para ese ciudadano que hoy nos escucha y nos está escuchando en este momento, ese ciudadano de a pie. Hoy el modelo económico colombiano, no hablo ni siquiera de la reforma laboral de Gustavo Petro. Si usted me lo pregunta a mí, Juan Carlos, para mí el problema estructural, económicamente hablando, en este país, es la informalidad. No lo hemos resuelto. Por el contrario, tiende a agravarse. Estamos con cifras de informalidad igual que en la pandemia. Oigan este dato que es absolutamente grave, Juan Carlos. Jorge, la pregunta es, ¿la reforma presentada por el gobierno de Gustavo Petro le tuerce el pescuezo a ese problema estructural de la economía colombiana que nos está generando unas injusticias de una magnitud gigantesca, porque es ese campesino que trabaja 30 o 40 años y al final de su vida no tiene derecho a una pensión, o a ese tendero que trabaja 30 o 40 años y no tiene derecho a una pensión, o a ese señor que vende chontaduro o aguacate, o al vendedor de maletín. Esta reforma laboral, al final la reflexión, Jorge, es que creemos que esta reforma genera más daño que beneficios. Le da un beneficio muy pequeño a ese trabajador formal, que es recuperar, en el caso puntual, obviamente, hablo del recargo dominical y del recargo nocturno y festivo, porque obviamente la reforma tiene otros temas que habría que analizar. Esa es como la reflexión final que quiero plantear a su cuestionamiento del estudio. Pero Juan, perdón, Gabriel, ahí hay que decir lo siguiente. Ojo que en Colombia ya podemos decir que la ley 789 de 2002, que redujo los costos laborales... ¿Pero por qué lo redujo? Por eso, por la lógica... ¿Pero usted se acuerda la motivación? ¿Usted se acuerda cuánto era la tasa de desempleo en ese momento? Y esa lógica para corregir el desempleo y la informalidad... ¿Y funcionó? No funcionó. Claro, se redujo. No. Claro que se redujo. Ya lo voy a explicar, eso es para el debate. Se redujo con la lógica de los costos. O sea, vamos a bajar los costos laborales, que inclusive hemos hablado del despido sin justa causa, abarataron el despido sin justa causa, y eso llevó a que después, con el compromiso de crear la comisión que nunca se creó. Hoy tuviéramos la comisión, tendríamos un informe oficial. ¿Qué nos toca hacer? Empezar a mirar qué centro de pensamiento hizo estudios al respecto, y ahí hay una cantidad de cosas. Pero entonces, ¿qué pasó? No se le olvide que después viene el ciclo de crecimiento de la economía, y ahí el ciclo de la economía, es muy difícil empezar a decir si el empleo que se pudo haber generado, y no se le olvide que creció los cuenta propia, entonces si eso fue producto de la 189 o producto del ciclo de crecimiento de la economía. Pero dejemos ahí. Y lo otro es esto. Ojo, okay. Puede ser que para usted, como el problema es la informalidad, como lo acaba de decir, yo le agregaría, el problema no es tanto la informalidad en la economía. Yo iría más allá. El problema es la forma como se han construido los circuitos económicos. Y lo voy a decir de esta manera. Los circuitos económicos amalgaman ilegalidad con legalidad, informalidad con formalidad, y eso es una cosa terrible. Por lo tanto, para mí el problema no es tanto, Gabriel, la informalidad, sino para mí es más bien los circuitos económicos, que les cuesta mucho al agro y le cuesta mucho a la micro y pequeña empresa lograr encadenarse. Por lo tanto, entonces, para mí los problemas están más en otro lado, y la reforma sí iba por ese lado. Oigan, creo que Alejandro Villegas les tiene otra pregunta, Alejandro. Un tema que también se movió aquí en las últimas horas y que tiene efectos políticos y judiciales. Menos de 24 horas después de que se hiciera la imputación de cargos a César Manrique, quien era el director de la Ofición Pública, un hombre cercano al presidente de la República, esta mañana la Fiscalía anunció que va también a presentar imputación contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Todos lo reconocen, codirector de la Alianza Verde, mano derecha del presidente de la República, fue también director de inteligencia, y le van a solicitar medida de aseguramiento por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y hasta lavado de activos. La pregunta es, ¿esto qué tanto pone en aprietos al presidente de la República en medio también de este panorama político adverso para él, doctor Vallejo? Alejandro, digamos que uno es el reflejo de
digamos, del estándar ético y moral de lo que ha sido este gobierno, porque es que el rol de Carlos Ramón González no es un rol menor. Aquí hay que decirle a los oyentes que Carlos Ramón González era prácticamente el hombre más importante de la presidencia de la República al inicio del gobierno. Era nada más y nada menos que el director administrativo el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Era el que estaba en el primer anillo de poder del gobierno. Luego pasa a un cargo sumamente importante, que es la Dirección Nacional de Inteligencia. Es decir, la figura de Carlos Ramón González es una figura relevante para el proyecto político de Gustavo Petro. Que hoy esté siendo imputado por estos delitos tan graves, Alejandro, obviamente lo que hacen es que profundizan la crisis moral y ética de este gobierno que está enredado, o sea, que está enredado por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que está enredado por estos escándalos de corrupción que al final terminan deslegitimando su causa, que los llevaron al poder en el año 2022. Bueno, pues a propósito de este tema, ya hay unos puntos aquí en Bogotá donde se están presentando bloqueos, al parecer, de personas que se quieren manifestar en torno al hundimiento de la consulta popular. Doctora Alejandra Barrios, ¿qué tanto puede afectar al presidente de la República estos hechos y de su círculo más cercano, gente muy próxima a él políticamente y que en cargos estratégicos? Pues es una tristeza que desde el inicio mismo del gobierno, Alejandro, la presidencia de la República ha tenido que estar dando explicaciones sobre temas de corrupción. Yo no creo que no ha pasado una semana en el que o la comunicación de Palacio o en los análisis que se hacen periodísticos no se hable de los temas de corrupción en cualquiera de las diferentes vertientes. Pero yo creo que aquí tenemos que mirar, digamos, obviamente le pega duro al Partido Verde, esto es durísimo para la presidencia, durísimo para un gobierno que prometió cambio, lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, pero sí creo que aquí tenemos que dar una discusión muy de fondo frente a nuestros partidos políticos. ¿Y por qué frente a las organizaciones políticas? 31 organizaciones políticas, no todas, pero en muchas de ellas se habla de los dueños de los partidos. Entonces, ¿cuál es el papel que tienen los jefes de los dueños de los partidos? ¿Cuál es el interés de poder tener la posibilidad de entregar avales y personerías jurídicas? Nosotros fuimos a elecciones en las locales con 37 organizaciones políticas. Creo que ninguno de nosotros se sabe los nombres de los 37 y cuando si le pregunto por una organización política, le digo muy bien, ¿y de quién es? Y usted me va a contestar, ¿es de Pepito o de Juanito o de quién es esa organización? Y eso claramente lo que lleva es a que el sistema político que tenemos, el sistema de partidos, sea absolutamente fácil de corromper. Y ahí lo que estamos viendo es un ejemplo de un sistema de partidos débil. Sí. Doctor Coronel. No, pues sin duda alguna son hechos que no vienen bien para el gobierno, pero yo sí creo que no es queda en evidencia que esto no es un asunto, digamos, de política de gobierno ni de un interés que esté dentro de lo que significaría la acción normal del gobierno. Yo creo que el presidente ha sido muy claro y me voy a ceñir estrictamente a eso, y es, pues quienes se hacen parte del gobierno y cometen cualquier tipo de error, pues obviamente van a tener que pagar por ello. Entonces, esto es un ejemplo simplemente de la instrucción que tenemos desde el gobierno. Doctora Diana. Bueno, aquí importante, y una vez más, Jorge, antes los que están con gobierno señalaban a los otros gobiernos porque precisamente había alguno u otro escándalo de corrupción. Desde que está Gustavo Petro, que todos los colombianos conocimos cuando afirmaron que si tenía que correr la línea ética para llegar a la presidencia, la corrían y la corrieron. Pero además, sin haber pasado un año, ya teníamos los escándalos de Laura Sarabia, Marelvis Mesa, la niñera, teníamos escándalos de los audios de Armando Benedetti, posteriormente los carrotanques de la ONGRD, posteriormente entonces que Velasco, el entonces ministro de Interior, estaba involucrado, Bonilla, el entonces ministro de Hacienda, estaba involucrado, Carlos Ramón González también estaba involucrado,
Y ahora para el gobierno entonces no, son hechos aislados, pero el presidente nunca sabía, cuando en otros gobiernos siempre culpaban, la primera persona a la que culpaban era al presidente, porque según los ahora gobierno tenía que estar enterado de todo. Pero además es que en varias declaraciones se ha afirmado que el presidente sí estaba enterado de lo que estaba ocurriendo con la UNGRD. Pero además yo quiero dar un puntico adicional, Juan Carlos y Alejandro, si me lo permiten, saliendo un poco de esto, pero sí con la coyuntura. Hoy Colombia, los colombianos, más allá de estar pidiendo consultas populares, más allá de los escándalos de corrupción, están pidiendo soluciones. El colombiano quiere llegar a su casa sabiendo que tiene con qué mercar, quiere ir al médico, quiere poder tener las medicinas, que ahorita ya no es estrato 1, 2, 3 ni ninguno, porque vas a la EPS y no las hay. Y la respuesta del gobierno, en cabeza del ministro de Salud, es que tienen a las EPS en cuidados intensivos porque no les han querido aprobar la reforma tributaria. Y entonces no le importa a este gobierno pasar por encima de la vida de colombianos con tal de cumplir sus caprichos. Hoy los colombianos exigen que los recibos públicos no estén incrementando de la forma que están incrementando, recibir medicamentos, recibir salud y poder llevar a su casa mercado, que dicen que no hay dinero, pero sí tenían presupuestados 700.000 millones de pesos para una consulta populista que no solucionaba en absoluto nada la situación hoy en día de los colombianos. Gracias. Sí, pero hay el doctor Vallejo, sí. Jorge, adelante. Su intervención. No, yo lo que, digamos que frente al tema, Alejandro, Juan Carlos, y yo sigo insistiendo en que al final los problemas tan graves que tiene el país, este país tiene unos problemas de seguridad, un problema fiscal de un tamaño, de una magnitud enorme, sentimos gran parte de los colombianos que el país ha retrocedido, es decir, es ver los noticieros, es ver los titulares, secuestros, bombas, problemas de desempleo, de informalidad, en fin, que a uno le preocupa, Alejandro, que este tipo de escándalos terminan desgastando al gobierno, un gobierno que ya prácticamente está en el ocaso, que le queda un año, cerca de un año, un poco más de un año. Y bueno, al final yo siento mucho por esos millones de colombianos que creyeron en un cambio, que creyeron en algo distinto y que al final no solamente se estrellaron con esa realidad, sino que quienes votamos, digamos, en contra de quien está hoy en el gobierno, estamos sintiendo ese el retroceso del país. Yo sí espero que la justicia pueda aclarar, pueda decirle qué ocurrió, porque yo creo que el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo que hemos visto por estos días es apenas la punta del iceberg. Aquí hay que explicarle al país realmente cuál fue ese modus operandi que este gobierno encabeza de quienes estaban en la Casa de Nariño. Juan Carlos, es que no estaban en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esto se planeó desde la Casa de Nariño. Esto se planeó desde ahí. A este país hay que explicarle quién fue el responsable o quiénes son los responsables de querer intentar comprar el Congreso de la República. Pero creo que el doctor Coronel iba a decir algo más y la doctora Alejandra. Sí, si me lo permiten rápidamente. Sí, pero nos quedan un minuto. Rápidamente. 30 segundos. La consulta popular es la respuesta a un obstáculo que el Congreso, la Comisión Séptima impuso, y probablemente hubiese sido más barato aprobar la reforma que esto. Pero ahora, si el asunto es de costo de la consulta, la pregunta sería, y ya preguntamos y ya le dijimos a la audiencia cuánto se dejaron de recibir los trabajadores, cuánto dejaron de recibir por la pérdida de esos derechos del 2002, ya dijimos eso, en un Consejo de Ministros se mostró, pero ya hubo algún otro dato para controvertirlo, y yo creo que eso es importante. ¿Cuántos empleos se iban a perder, Jorge? No, eso está en la función de costos. Y lo otro, Diana, con el tema salud, el tema de la salud. Estamos hablando de costos de la consulta. Sí, estamos. El costo era 450.000
30.000 empleos según Fedesarrollo, no según Gabriel Vallejo. No, y aquí está. Y entonces dije ahorita que había estudios y Alejandro Gaviria hizo uno midiendo las 789 de 2002 y dice Alejandro Gaviria, leo textual, dice que el efecto de esa ley en materia de creación de empleos no trajo consigo ningún impacto, dice efecto nulo, y por lo tanto entonces yo me voy creo a las que cifras. eso es un Teníamos elemento. un desempleo del 18.3% en el 2002 y terminamos, Juan Carlos y queridos oyentes, en el 2010 cercanos al 11%. ¿Cómo? A eso me limito. ¿Y cómo le atribuye eso a la reforma? Pero la doctora Barrios... No, ahí ya, en el yo 30 cierro, minutos. yo me devuelvo al tema anterior al Pero que 20 con el que están segundos, cerrando de verdad, acá. porque se nos No, acaba, y es ya aquí sí tenemos que tenemos... despedir, adelante. Sí, Juan Carlos, aquí tenemos que hacer de verdad una revisión frente a la relación entre la política, organizaciones políticas y el Estado. Es gravísimo que tengamos un expresidente del Congreso, un expresidente de la Cámara de Representantes detenidos, un presidente de la República que está asistiendo a juicio televisado. Eso es muy grave también. Todo lo que tenemos de lo que está pasando en este momento con todo el tema de Carlos Ramón González y todo esto. Tema de financiación de las campañas políticas. Es decir, aquí hay de fondo una crisis en el ejercicio de la política y el resultado de cuando hay crisis de credibilidad son populismos o gobiernos autoritarios. Eso lo tenemos que revisar a fondo. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias Diana Andrade por haber estado aquí, Alejandra Barrios, Jorge Coronel y Gabriel Vallejo. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos. Voces RCN.